Muchas gracias. Entonces, el tema que me encargaron a mí que conversar con ustedes hoy día es un tema que no está a menudo en las conversaciones que tenemos en el ámbito de la salud pública ni de la investigación, digamos, en ciencias, y que sin embargo se ha vuelto extremadamente relevante en el transcurso del abordaje de la pandemia de COVID-19, no solo en México, sino en el mundo. Y es la confianza social en las investigaciones en salud, la confianza del público respecto de las investigaciones sanitarias y de las recomendaciones, digamos, sanitarias basadas en la evidencia que se produce. Probablemente muchos de ustedes han visto este tipo de titulares en los últimos meses, digamos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la pandemia y sin embargo es el mismo estilo que vemos en relación a temas sanitarios, ¿no? Entonces acá se cuestiona, ¿no es cierto?, este estudio y acuña un término este titular, que es la ciencia basura, ¿no? ¿Acaso es ciencia seria?, se pregunta el titular. Y este es precisamente uno de los grandes desafíos que hemos tenido que aprender en el abordaje de la COVID-19. La inundación de las redes sociales y de los medios de comunicación por diversas notificaciones, por diversa información que no siempre está basada en evidencia, que no siempre es información que busca mejorar el conocimiento del público respecto del tema, y entonces a esta epidemia de información que no siempre es seria le llamamos infodemia. Y la infodemia ha sido uno de los grandes desafíos que hemos tenido que abordar y también uno de los desafíos que vamos a tener que seguir abordando en la medida en que el acceso a través de Internet de las personas a diversos medios informativos, no siempre tan serios, es masivo. Aquí hay otro ejemplo, digamos, que no tiene que ver con la infodemia, sino que tiene que ver más bien con un tema relevante, que es la confianza, ¿no? Las vacunas entre la esperanza y la desconfianza. Las vacunas contra la COVID-19. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a confianza en este ámbito? En la literatura especializada se ha definido la confianza como un mecanismo de reducción de la incertidumbre y de la vulnerabilidad ante un escenario incierto. Frente a la incertidumbre que implica la falta de información o conocimiento respecto de un tema, la confianza en el otro o la confianza en una institución o en la institucionalidad opera como un mecanismo que brinda seguridad y reduce la sensación de vulnerabilidad. La confianza, por tanto, es un elemento crucial en el contexto sanitario, porque en este contexto frecuentemente se producen situaciones de vulnerabilidad, especialmente frente a los procesos de enfermedad, y situaciones de incertidumbre, debido precisamente a la asimetría de información y de conocimiento y a la falta de elementos de millones de personas para evaluar si la información que tienen es real o no es real. En este ámbito, entonces, ¿cómo aplicamos este concepto de confianza a la investigación en salud? ¿No? Como todos sabemos, la investigación tiene por finalidad ampliar e innovar los conocimientos que se tienen en un momento dado sobre un determinado problema. Y por tanto, el rol de la investigación en salud es precisamente ampliar los márgenes de confianza, ampliar el territorio de la confianza sobre la base de ampliar el conocimiento sobre un determinado problema y cómo abordarlo. En este sentido, entonces, el fin fundamental de la investigación en general es analizar e interpretar de manera objetiva, lo más objetiva posible, porque todos sabemos, de acuerdo al teorema de Heisenberg, ¿no es cierto?, que el observador modifica la observación, pero en todo caso, de la manera más objetiva posible, analizar e interpretar la realidad, lo que llamamos la realidad, ¿no? En la 63ª Asamblea Mundial de la Salud del año 2010 se definió investigación en salud como el desarrollo de conocimiento con la finalidad de comprender los desafíos sanitarios y preparar una respuesta más adecuada para hacerles frente. Entonces,
Efectivamente, en la base de este concepto está la confianza, el ampliar los niveles de confianza para, a través del conocimiento, comprender mejor los desafíos sanitarios y preparar una respuesta más adecuada, y esto involucra también a la población. El fin de la investigación en salud es describir, analizar, explicar y resolver los problemas de salud relacionados con un individuo, con grupos poblacionales o la comunidad. Y de este marco conceptual, que es bastante central, digamos, básico, no porque sea simple, sino porque es central desde el punto de vista de la salud pública, se desprenden entonces las categorías más específicas respecto de investigación en salud. Y acá tenemos toda la, categoría conceptual de investigación biomédica, que es la investigación científica destinada a obtener conocimientos y proponer soluciones a problemas de salud de las personas y de la población. Siempre entonces en el espíritu de ampliar el horizonte del conocimiento, ampliar el territorio de lo que llamamos, ¿no es cierto?, la verdad compartida, y ampliar, por tanto, el límite de la confianza, ¿no? Mientras más conocemos un problema, más confianza tenemos en nuestra capacidad de analizarlo. Mientras más conocemos un problema, mejor podemos interpretar lo que ese problema conlleva en términos sanitarios, y estamos en mejor posición para generar estrategias de abordaje de este problema sanitario. Y por tanto, podemos con mayor confianza abordar el problema. Y este tema de la confianza sobre la base del conocimiento y de la evidencia está en la base de no solo del desarrollo del conocimiento en salud pública, sino del desarrollo de las tecnologías sanitarias destinadas a diagnosticar, curar y tratar, ¿no es cierto?, los procesos de salud-enfermedad. Desde una visión amplia, la investigación biomédica, como ustedes probablemente todos saben, comprende la investigación en ciencias biológicas o lo que llamamos ciencias básicas, la medicina clínica, la salud pública, la administración en salud y las ciencias sociales también, ¿no? Para identificar comportamientos individuales y colectivos que influyen sobre la salud, los comportamientos de riesgo, en las personas más o menos aversas al riesgo, etc. En términos de la salud pública, que es un subconjunto de la investigación biomédica, la investigación en salud pública, por su parte, busca indagar, analizar y explicar la distribución del estado de salud, no desde el punto de vista de un individuo, sino desde el punto de vista de las poblaciones, ¿no? Los factores, los grandes factores, los factores que determinan las grandes tendencias poblacionales y las respuestas organizadas socialmente para hacer frente a los problemas de salud en términos individuales, pero sobre todo en términos colectivos, ¿no? Y detrás de la salud pública persiste el mismo objetivo: generar conocimientos necesarios para entender las causas y factores que influyen en las condiciones de salud, esta vez con una perspectiva poblacional, así como evaluar y explicar el efecto que diversas estrategias, políticas, intervenciones y mecanismos, digamos, de los sistemas de salud e intervenciones colectivas ejercen sobre estas causas y factores que generan la situación poblacional, ¿no es cierto?, de salud. En este ámbito nos queda muchísimo más claro que la investigación en salud pública no solo implica una responsabilidad científica por el conocimiento en sí mismo, buscar ampliar el conocimiento para ampliar los márgenes de confianza con los cuales nos movemos frente a un fenómeno en salud, sino que también implica una responsabilidad social, porque debe contribuir a la toma de decisiones dirigidas a mejorar no solo nuestro conocimiento, sino sobre todo la salud de la población, de personas que tienen menos elementos que nosotros para evaluar su propia realidad sanitaria. Entonces, en este ámbito vamos entrando ya más a la relación que tienen estos conceptos de confianza en función de la investigación en salud pública. Esta es la parte luminosa de la salud pública, es decir, nosotros que nos ponemos la capa de los chicos buenos, ¿no es cierto? Y decimos, yo hago investigación en salud, y en particular en salud pública, también en medicina clínica, ¿no? Porque quiero mejorar la comprensión que tenemos respecto de un problema sanitario, pero no porque yo ame el conocimiento solamente, sino porque yo tengo una responsabilidad social, porque quiero con esto ayudar a otros,
a mejorar su calidad de vida y a transitar de mejor manera por los procesos de salud-enfermedad, ¿no? Entonces, uno se preguntaría, ¿por qué podría haber desconfianza del público respecto de la investigación en salud si en realidad lo que queremos es ampliar el conocimiento para ayudar a otros, si en realidad en la base de lo que estamos pensando está ni más ni menos que el deseo altruista de ayudar a la humanidad? Y cuando uno en realidad se hace esta pregunta de por qué podría haber déficit de confianza eventualmente, digamos, uno se encuentra con que la historia de la investigación en salud pública y la historia de la investigación en medicina clínica ha tenido claroscuros. Y no ha estado exenta de controversias, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso famosísimo típico de la talidomida, ¿no es cierto?, que fue descubierta en el año 1953 y se empezó a sintetizar en 1957, luego de ser autorizada por la autoridad regulatoria alemana, solo después de 2 años de experimentación en laboratorio. La talidomida no pasó nunca en esa época por un proceso de ensayo clínico en seres humanos, no pasó por la fase 3 y 4 que llamamos ahora, sino que se quedó en las primeras fases de los ensayos, que era lo que se estiraba muchísimo en esa época. Empezó a ser recomendada para el tratamiento de problemas del embarazo, digamos, insomnio, ansiedad, náuseas y vómitos, y como es un buen sedante, su uso se extendió rápidamente en muchísimos países, en distintas regiones del mundo, ¿no? Llegó a ser, de hecho, el tercer fármaco más vendido, y sin embargo, en el año 1961, investigadores independientes, uno alemán y otro británico, reportaron de forma simultánea, uno en Alemania y el otro en Australia, anomalías congénitas detectadas en recién nacidos cuyas madres habían sido tratadas con talidomida en el embarazo. Todos sabemos el costo enorme en salud pública que esto tuvo. Se calcula que entre 15.000 y 20.000 niños de todo el mundo nacieron con serias malformaciones congénitas durante los 7 años que la talidomida estuvo en el mercado. El 40% de estos niños nunca llegó a cumplir el primer año de vida. Este no fue el único problema ético y el único problema de autorización de la comercialización de un medicamento, digamos, que después nos diera sorpresas desagradables, y tampoco fue el único ámbito en el cual surgieron problemas éticos en relación a la investigación. De hecho, los problemas más famosos y más tristemente famosos en relación a la investigación en salud han sido temas relacionados con la investigación en seres humanos. Tristemente famoso es el estudio sobre población afrodescendiente que padecía sífilis, el Tuskegee Syphilis Study, que generó serios interrogantes respecto a los aspectos éticos que habían estado involucrados en esta investigación observacional, porque ellos se habían limitado, ¿no es cierto?, a observar desde los años 30 a grupos de población afroamericana que sufría de sífilis sin proveer ningún tratamiento adecuado a los participantes, sino que observaron el curso natural de la enfermedad. A fin de investigar este caso, que generó además una tremenda controversia en Estados Unidos, porque este es un caso que es muy emblemático en la lucha también por los derechos civiles de las personas afrodescendientes. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos creó un panel de 9 miembros civiles que no tenían que ver con el mundo científico, presidido por un reconocido educador de origen afroamericano y acompañado por personas de distintas disciplinas. El panel, desde luego, consideró que este estudio había sido no ético, dictaminó sobre la necesidad de compensar a los 70 participantes que aún estaban vivos y finalmente recomendó la formación de una comisión nacional que se propusiera estudiar este tipo de problemas. Y esto es un hito, porque el resultado de este caso fue la creación, como todos ustedes saben, de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y del Comportamiento, cuyo documento final fue el informe Belmont de 1979. Entonces, en realidad, en investigación, en salud, a pesar de todo este lado altruista y luminoso que tiene, el claroscuro
es el que nos ha enseñado que los errores que cometemos, ya sea por acción o por omisión, en términos de la generación de este conocimiento, están regados de los cadáveres de nuestra ignorancia. Fueron estas constataciones las que condujeron al desarrollo de mecanismos dirigidos a regular la investigación, por cierto, ¿no? La necesidad de que las evaluaciones sobre aspectos éticos involucrados en las investigaciones fueran llevadas a cabo por personas diferentes a los propios investigadores, por investigadores independientes, fue la consecuencia no de un solo hecho, sino de numerosos hechos ocurridos durante fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, incluyendo las investigaciones relacionadas a la búsqueda de vacunas, que generaron miles de muertos. Las atrocidades cometidas por los médicos en los campos de concentración nazi, y a partir de ello, la aplicación del Código de Nuremberg, como planteaba el doctor Font, marcó un hito en la regulación de las investigaciones en salud. Y la Declaración de Helsinki, por cierto, adaptada en 1964, y luego de ella la Declaración de Tokio de 1975, introdujeron la necesidad de la evaluación de la investigación por comités independientes, ¿no? Para asegurar la transparencia y la eliminación, sobre todo, de los conflictos de interés. Luego surgió este otro desafío, que es el enorme crecimiento de la investigación multinacional, de la investigación transnacional por medio de compañías farmacéuticas transnacionales o compañías biomédicas de investigación transnacionales. Y esto generó entonces la necesidad de contar con evaluaciones en los países anfitriones y no solo en los países de origen de los investigadores o de la investigación. Y condujo entonces a la aprobación de la normativa internacional que establece la obligación de contar con la evaluación de un comité local, especialmente en los países de bajos ingresos, para que no se repitieran otros hechos lamentables, como por ejemplo la investigación en pesticidas, en personas ignorantes de su situación de sujetos de experimentación, en personas, en individuos humanos, en África, ¿no es cierto?, que conllevó a la muerte y a serios problemas de salud de cientos de personas y que quedó plasmada para la posteridad en una película muy hermosa pero muy triste que se llama The Constant Gardener, el jardinero fiel me parece que fue en español. Entonces, ¿por qué yo les muestro todo esto que probablemente ustedes ya lo han recorrido? Se los muestro porque el tema de la generación de confianza en las investigaciones en salud no es, como muchos podríamos pensar, una cuestión que viene naturalmente dada la luminosidad y el altruismo con que hacemos investigación en salud. Debido a que la investigación en salud ha estado también teñida de estos claroscuros y de estos hechos tan lamentables, se requiere un marco de referencia y se requiere una estrategia activa para generar y mantener la confianza del público en las investigaciones sanitarias. En ese sentido, el marco de referencia para los comités de ética del modelo post-Nuremberg rompe con el modelo de neutralidad moral de la ciencia. Y esto es fundamental, porque desgraciadamente Nuremberg y todos los otros hechos famosísimos que han habido en este ámbito, de los cuales yo les he mostrado unos poquitísimos, digamos, hace evidente que la ciencia no es neutra moralmente, que la ciencia de suyo no es buena, que los que hacemos investigación en salud, no por hacer investigación en salud, somos individuos buenos y altruistas, y que la investigación científica se puede utilizar para subyugar a otros, para someter a otros, para engañar a otros, para lucrar con otros. Entonces, el modelo post-Nuremberg rompe con el modelo de neutralidad moral de la ciencia y plantea entonces la necesidad de las evaluaciones independientes y del pluralismo en la toma de decisiones en medicina para recuperar y mantener la confianza. Introduce un método reglado para la elaboración de la investigación biomédica que le da confianza a todos, a los sujetos de la investigación, a las personas que realizan la investigación, a las autoridades políticas y sanitarias y al público, que es el ensayo clínico controlado. Y recoge el espíritu de la posguerra y el acuerdo respecto a la plena vigencia de los derechos humanos por sobre el modelo utilitarista que planteaba, por decirlo en términos muy simples, que el fin justifica los medios y que toda investigación es buena si lo que arroja es conocimiento útil.
El modelo post-Nuremberg le pone un firme, un enfático no al modelo utilitarista y plantea que si la generación de conocimiento se hace a costa del sufrimiento y de la muerte de otros seres humanos, entonces no es aceptable, no es permisible, no es apropiada. Y sin embargo, a pesar de todo lo que hemos avanzado con esta historia que ha sido no solo luminosa, como les decía, sino también con estos hechos muy dolorosos, persisten dilemas en la investigación en salud todavía hoy en día. ¿Cuáles son los dilemas que generan los mayores problemas de confianza en la investigación en la actualidad? Primero, la búsqueda del equilibrio entre excelencia y pertinencia del estudio. Con la generación, de hecho, de las vacunas COVID lo hemos visto de una manera espectacularmente evidente. Debido a la magnitud que adquirió la pandemia de COVID-19 y a la cantidad, digamos, de lamentable de casos de defunciones que hemos tenido que observar en el mundo, muchísimos laboratorios, ¿no es cierto?, muchísimos centros de investigación se lanzaron a una carrera por producir rápidamente vacunas. Y aquí se generó una enorme desconfianza que tiene que ver con la búsqueda del equilibrio, con la falta percibida de equilibrio entre excelencia y la pertinencia política del estudio, ¿no? El mundo de la ciencia estaba apuradísimo por la pertinencia, ¿no? Por llegar oportunamente con vacunas para poder parar la epidemia. Y sin embargo, no fuimos suficientemente exhaustivos, diría yo, en comunicar que esto se hacía con excelencia. ¿Mm? Que a pesar de lo rápido que se generaron estas vacunas, se habían cumplido todos los pasos que se deben cumplir para asegurar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas. Entonces, este es un dilema delicado que afecta a la confianza del público en las investigaciones en salud y en sus productos. La búsqueda del equilibrio entre la excelencia científica y la pertinencia del estudio. De ello se desprende otra cosa, ¿no? Que es la armonización de los tiempos científicos para la producción de conocimiento con los tiempos políticos para la toma de decisiones. ¿Mm? Muchísimas veces, y la pandemia lo ha mostrado de nuevo, las autoridades necesitan tomar decisiones rápido, necesitan tener rápidamente los dispositivos que les permitan controlar la situación. Y es difícil armonizar los tiempos científicos. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, también en el caso de la epidemia, con el uso tan poco racional de medicamentos que hemos visto no solo en México, sino en todos los países del mundo, en particular en países de esta región, en que cualquiera sacaba cualquier estudio, que el remdesivir sirve, que el tocilizumab, que la acitromicina, que la hidroxicloroquina, que el inmunomodulador, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo se apuraba para intentar incorporar estos medicamentos en los protocolos farmacológicos de abordaje de la enfermedad, cuando todos sabíamos que los tiempos científicos para poder probar si esos medicamentos realmente afectan el curso natural de la enfermedad, no estaban acompañando las decisiones políticas. Entonces, este tema, el tema de la armonización de los tiempos científicos versus los tiempos políticos, también es un tema que redunda en la confianza del público. Hemos tenido, por ejemplo, una campaña impresionante sobre el uso de desinfectantes por vía oral como abordaje de la COVID-19 en términos de producto milagro, me refiero al dióxido de cloro, y esta es una clara muestra de cómo diversas autoridades de la región, debido a sus tiempos políticos, han adoptado incluso las opciones más aberrantes, digamos, más impresionantes desde el punto de vista de la poca pertinencia científica para poder controlar la situación política. No esperando que los tiempos científicos, digamos, pudieran comprobar, pudieran demostrar si esto sirve o no sirve. Con el caso del dióxido de cloro no había nada que mostrar, en realidad es un tóxico y todos lo sabemos, y sin embargo el dióxido de cloro sigue siendo comercializado y apoyado, digamos, en distintos países y en distintas regiones. Otro dilema muy actual tiene que ver con orientar el quehacer de la comunidad científica en función de las necesidades de salud de las poblaciones, ¿no? La confianza de las personas en las investigaciones científicas tiene que ver también con percibir que
la investigación en salud y el quehacer de la comunidad científica responde a sus necesidades y no al interés exclusivo de la comunidad científica o de los laboratorios farmacéuticos o de la élite política, por ejemplo. Entonces, este también es un tema que mella la confianza. Otro tema y otro dilema de la investigación en salud que impacta la confianza del público en las investigaciones es la articulación de mecanismos de diálogo y comunicación entre investigadores y tomadores de decisión. Cuando el tomador de decisión anuncia en una conferencia de prensa que ha adoptado una decisión y sorprende a la comunidad científica, se generan brechas de confianza que de alguna manera también redundan en el público. Otro dilema es la validez de la investigación y su aplicabilidad en el mundo real, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver un poco con orientar el quehacer de la comunidad científica en función de las necesidades percibidas de salud de la población. En diversas publicaciones uno ha visto, bueno, pero ¿por qué los científicos no desarrollan un medicamento para la COVID? No es que los científicos no tengan ganas de hacerlo, digamos, es que no han encontrado un mecanismo, todavía no encontramos un medicamento que sea capaz de abordar esta enfermedad, excepto, ¿no es cierto?, en casos muy puntuales y ya en el estado muy crítico, como la dexametasona, para aliviar, digamos, al paciente que está intubado y reducir la mortalidad, pero en casos muy críticos. Finalmente está el tema de la transparencia en el uso de los datos y en la interpretación de los resultados, cómo eliminar los conflictos de interés. Y en ese sentido, otro caso famosísimo, el estudio de Andrew Wakefield sobre vacunas y autismo, que resultó ser un fraude, pero que ha generado más de 30 años de controversia respecto del uso de las vacunas y que además originó un movimiento antivacunas monumental que ha sido el responsable, en parte, de la muerte y de la enfermedad de muchos niños en el mundo. Entonces, estos dilemas todavía persisten, y estos son todos dilemas de confianza, son problemas de confianza de grupos poblacionales respecto de la investigación en salud y de la certeza con la cual nosotros nos basamos en la generación de evidencia. Aquí yo quiero también traer a colación un tema que surgió a raíz del dióxido de cloro, que frente a grados muy grandes de incertidumbre y de vulnerabilidad, como son los que ha planteado esta pandemia, cuando las personas no sienten confianza o cuando nosotros, los científicos, digamos, y los trabajadores de la salud no somos capaces de generar estrategias suficientes que generen confianza en la población, entonces las personas se retrotraen a la fe. No estoy hablando aquí de religión, de Dios, me estoy retrotrayendo, o sea, estoy refiriéndome a que las personas se retrotraen a creer o no creer en algo. Y así uno tiene, por ejemplo, distintos titulares que han aparecido de personas que dicen, yo creo en el dióxido de cloro, yo creo en esto, yo creo en lo otro. La verdad es que cuando se trata del abordaje de una enfermedad, creer o no creer, da lo mismo. Lo que importa es la evidencia científica. Y si las personas tienen que retrotraerse y recurrir a la fe en un producto milagro o en cualquier otra cosa, digamos, quiere decir que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Ese es el resultado de no hacer bien nuestro trabajo. La ética de la investigación, por tanto, debe ser un mecanismo para promover la confianza del público en las investigaciones en salud. Y debemos entenderlo como eso. Debemos entender que los principios éticos aplicados a la investigación sanitaria no solo son principios que están allí para evitar las tragedias que hemos tenido que sufrir en la historia de la salud pública respecto de investigaciones en humanos, sobre todo, que fueron realizadas, digamos, con otros fines, sino que también tenemos que entenderlo como un mecanismo para llegar a la población y generar confianza en el sistema de salud y confianza en la institucionalidad de la generación de conocimiento en salud. En este sentido vale la pena traer a colación a Bendler, que en el año 2000 ya planteaba algunos requisitos que a mí me parece que son extremadamente útiles y necesarios para que una investigación sea considerada ética. En primer lugar, la pertinencia de la investigación,
por cierto, o sea, de la investigación deben derivarse mejoras en salud o en el conocimiento. Y solo en esos términos la investigación es pertinente. O sea, si yo no derivo mejoras ni en salud ni en conocimiento, entonces la investigación no es pertinente. La validez científica, desde luego, la investigación debe ser metodológicamente rigurosa, la selección justa de los sujetos, la selección de las comunidades o sujetos individuales, digamos, debe estar guiada por objetivos científicos, por el principio de no vulnerabilidad ni privilegio, y el potencial y distribución de riesgos y beneficios de manera equitativa. La relación riesgos-beneficios favorable, la revisión por pares independientes, ¿no es cierto? El consentimiento informado y el respeto de los sujetos inscritos a su privacidad, a la oportunidad de retirarse y a su bienestar. Por cierto, todo esto está recogido en los principios, ¿no es cierto?, de la bioética: consentimiento informado, justicia, beneficencia, no maleficencia. Pero me parece que es importante recordar que detrás de los grandes principios de la bioética debe estar esto, ¿no? Estos requisitos necesarios para que una investigación sea considerada ética, pero también para poder defenderla frente al público, para generar confianza en la solidez, en la transparencia y en el beneficio altruista de lo que estamos haciendo. Por tanto, el rol de los comités de ética es fundamental como garantes de la confianza del público en las investigaciones en salud. Las investigaciones en salud en ese ámbito entonces deben ser evaluadas por un comité responsable, y son los comités de ética sin duda los elementos fundamentales para la evaluación ética de las investigaciones en salud. Y en ese sentido constituyen la base de los sistemas de evaluación de la investigación. Pero no solo eso, los comités de ética deben ser garantes en realidad de la seguridad de las personas, deben contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes, actuales y potenciales en las investigaciones, y de la población que se va a beneficiar del conocimiento que esto se genera, ¿no? Es decir, el comité de ética debe ser capaz de garantizar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos aquellos que van a ser objeto o sujeto de estas tecnologías sanitarias, por ejemplo, o de estas estrategias en salud que se produzcan como producto de estas investigaciones. En este ámbito, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005 establece claramente en su artículo 19 que se deberían crear, promover y apoyar a nivel que corresponda comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, es decir, conformados por ciudadanos de distintas avenidas de la sociedad y también del conocimiento, no solo científicos y menos aún solo científicos de la misma disciplina. ¿Por qué? Porque esto ayuda a evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes que puedan suscitar los proyectos de investigación, sobre todo aquellos relativos a la investigación en seres humanos. Y esto se nos olvida. Cuando nosotros pensamos en general como público no informado, no experto en bioética, pensamos en un comité de bioética, pensamos en científicos, ¿no? En personas de la misma disciplina. En rigor, los comités de bioética deberían incorporar diversas miradas y de manera privilegiada la mirada de los ciudadanos. Y otras instituciones también deben asumir el rol de garantes, no solo los comités de bioética. Las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos, por ejemplo, tienen una labor enorme, fundamental que cumplir para garantizar la confianza del público en el uso seguro y no dañino de medicamentos y de tecnologías sanitarias que deben ser seguras, eficaces y de calidad. Entonces, para responder la pregunta inicial de esta charla, ¿cómo generar? ¿Cuáles son las claves para generar confianza del público en las investigaciones en salud? Yo les diría que debemos generar, ¿no es cierto?, un conjunto de instituciones y mecanismos de garantía que ofrezcan transparencia en la comunicación de los resultados al público, que estén prístinamente alejados de cualquier conflicto de interés, que realicen intervenciones oportunas para proteger a la población
respecto de cualquier problema que se suscite en términos de los productos de la investigación en salud. Y que además estén dispuestos permanentemente a rendir cuentas por lo que hacen. Si logramos tener este marco institucional con mecanismos de garantía y con instituciones garantes, como los comités de bioética, ¿no es cierto? Los comités de ética en la investigación, las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos, otras autoridades reguladoras, y logramos también generar estrategias para hacer que el público se informe mediante fuentes serias y confiables, es decir, combatir de manera activa la infodemia. Si proveemos permanentemente espacios transparentes, abiertos de atención y resolución de dudas del público, si generamos mecanismos expeditos de reporte de problemas y de resolución expedita y oportuna de estos problemas, y sobre todo, si tenemos una agenda decididamente orientada a proteger a las personas y a las comunidades por sobre los intereses económicos y comerciales, entonces yo les aseguro que vamos a recuperar y a mantener la confianza social en las investigaciones en salud. Porque no podemos olvidarnos, colegas, que la generación de conocimiento en salud, esto que muchos de nosotros amamos, no es solo para nuestro deleite personal, sino que es para construir algo más grande que nosotros, que es la salud de las poblaciones. Porque la salud se construye entre todos. Muchas gracias.